Hola y bienvenidos al curso de programación orientada a objetos. Bueno, el curso está siendo llevado a cabo por el ingeniero Magíster Willy Enrique Román Munive, estudiante quien les habla Benjamín Jesús Araujo Quiñones, del cuarto ciclo académico, sección A. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día vendría a ser sobre cómo abrir un segundo formulario en Visual Studio. Pero antes de ello, vamos a definir nuestras ecuaciones que vamos a utilizar en este proyecto. Por ejemplo, acá tendríamos el primero que vendría a ser la ley de Ohm, que es está directamente relacionada con la ingeniería electrónica, ya que nos sirve para diversos usos, como por ejemplo en un componente si detectamos alguna falla, podemos aplicar y compararlo con el valor esperado teóricamente, donde V representa voltaje y corriente en amperios y R resistencia en ohmios. Bueno, también nos sirve para mm, realizar el cálculo de potencia de disipación. Bueno, también otro tema relacionado a la ingeniería electrónica serían los amplificadores operacionales. Es un dispositivo donde nosotros ingresamos un voltaje y este lo puede amplificar. Bueno, se consideran dos configuraciones comunes, la de amplificador inversor y la de amplificador no inversor, que están dadas por las fórmulas siguientes, donde la ganancia es la menos resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada, y en el no inversor sería 1 más la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada. Bueno, también Bueno, algunas aplicaciones que tenemos serían en procesamiento de señales, para filtros activos, también para conversores de, de DA y de AD, también sistemas de control y de instrumentación. Bueno, también pasaremos a hablar sobre qué es un poco de la álgebra booleana, donde es un sistema matemático binario, donde solo se emplean dos dígitos que deben de ser 0 y 1, que corresponden a 0 para falso y 1 para verdadero. Además que hay ciertas operaciones o operadores que serían el AND, el OR y el NOT. Bueno, también encontramos unas leyes que son fundamentales, la conmutativa, asociativa y distributiva, y la ley de Morgan. Bueno, también estos operadores se pueden visualizar mejor en una tabla de verdad, donde tendríamos valores de 0, 1, depende de las variables de entrada. Digamos que tenemos 2 y, nuestras variables en decimal serían 4. Bueno, pasando a otro tema sería el transformador ideal. Bueno, lo que nos dice lo que nos dice un transformador ideal es un modelo teórico donde no hay pérdida. Es ideal por eso. No hay pérdidas en lo que vendría a ser en corriente o en voltaje. Bueno, teóricamente, si tenemos un número de vueltas en el transformador de la parte primaria, sería directamente proporcional al voltaje en el primario y, y también el número de vueltas en el secundario igual al voltaje en el secundario. De ahí podemos despejar y hallar o bien el voltaje de entrada o de salida en el primario o en el secundario. ¿No? Pero en caso de la corriente sería inversamente proporcional. Bueno, también vamos a hablar un poco de lo que es los fundamentos de la conversión, de convertir un número de decimal a binario o de binario a decimal. Bueno, hay distintos métodos para convertirlos. Uno el que menciono acá sería
de decimal a binario sería el método de la división sucesiva, donde tenemos un número en decimal y lo dividimos en dos, lo seguimos dividiendo y los cocientes los agrupamos en un orden inverso y tendríamos el número en binario. En caso de convertir un número binario a decimal, se utilizaría el método de la multiplicación, bueno, ya, por 2, donde se empieza del bit menos significativo, del 2 elevado a la 0, hacia los siguientes, y así obtendríamos el número en decimal. Bueno, también mencionar un poco de lo que es lo fundamentos de la frecuencia angular, que es, o también llamada como frecuencia circular, que se va a definir por omega, que va a ser igual a 2pi por la frecuencia, donde la frecuencia es lineal en función del tiempo, y pi su valor es 3.1466. Bueno, y la frecuencia angular va a estar dada en radianes. Bueno, esta vendría a ser, representa la velocidad de rotación de una onda en radianes por segundo. Y va a ser más vista más comúnmente en los circuitos que son de corriente alterna y sistemas oscilatorios. Bueno, pasando todos estos leyes, propiedades, fórmulas a una implementación en Visual Studio, vamos a abrir Visual y tendríamos aquí lo que vendría a ser 3 formularios que ya han sido previamente agregados, configurados, y tenemos el primero donde tenemos 2 paneles para el primero para contener lo que vendría a ser la ley de Ohm, el segundo para la ganancia de voltaje en un amplificador, ya sea inversor o no inversor. Para ello hemos implementado lo que son labels, lo que son text button, unos botones y también botones de navegación entre formularios. Acá están todos ellos. Y un botón para acabar el programa. Bueno, también hemos utilizado lo que vendría a ser el combo box, ¿sí? Para seleccionar opciones múltiples y de ahí en nuestro método poder operarlo con las distintas opciones que tengamos acá o acá. Por ejemplo, en la ley de Ohm, si nosotros voy a ejecutarlo. Por ejemplo, aquí en la ley de Ohm, si nosotros ingresamos, por ejemplo, una corriente de 20 miliamperios y una resistencia de 200, tendríamos un voltaje de 4. Eso es lo que nuestro programa ya está haciendo. Bueno, tengo un manual paso a paso en página. De ahí lo pondré en la descripción del video. Bueno, por ejemplo, aquí en la ganancia en un amplificador podría ser ahí. Si está configurado en modo inversor o no inversor, previamente ya definido con su fórmula. Pongamos 2 resistencias. Una que sea la resistencia de entrada de 1K y la otra de 1000, y la segunda de 400, de 370. Le vamos a calcular. Si es un inversor, tendríamos una ganancia de 1.37, y si fuera inversor tendríamos una ganancia de menos 0.37. Bueno, pasando al segundo formulario, tendremos este de aquí, un simulador de compuertas. En este caso, estaría trabajando con 4 compuertas: la AND, la OR, la NOR y la XOR. Por ejemplo, si quiero una compuerta AND, ingreso un valor de, bueno, por la compuerta AND solo necesita al menos que si un 0 ingresa en la entrada, ya no, el circuito no, o bueno, la función se iría a 0. Por ello solo necesita, la función solo es verdadera cuando ambos valores son verdaderos. Por ejemplo, aquí pongo un 1 y aquí un 0 y le doy a calcular. Bueno, este de aquí, como se ve, no cambia.
y el resultado vendría a ser siendo 0. Igualmente, si pondría 0, 1, y voy a calcular, el resultado va a seguir siendo 0. Pero si ambos valores son 1, mi valor vendría a ser verdadero, siendo el valor de 1. Cambio en el OR, solo necesita que al menos uno de los dos valores sea verdadero. Si le pongo 1 y 0 aquí, me va a seguir diciendo que la función va a ser verdadera. Bueno, pero si ambos son 0, la función va a ser 0, porque 0 más 0 no suma nada. Bueno, en un transformador ideal, lo que vendría a ser el voltaje que quisiéramos hallar, el voltaje de salida. Por ejemplo, si tenemos un voltaje de entrada de 220 voltios y queremos pasarlo por un transformador de 10 a 1, digamos. Vamos a calcular. Tendríamos que en el voltaje secundario, el voltaje de salida sería de 22 voltios. Así que nuestro convertidor funciona bien. Convertidor numérico. Por ejemplo, si tenemos un número, digamos, quiero pasar el 15 de binario a decimal, no, de decimal a binario. Es un número en decimal a binario. Y le damos a convertir. Nos da un número, ¿no? O un, ¿cómo se dice? Sí, bueno, un número binario. Sería el 1111. 1111. Sí. Pero si le damos al revés de binario a decimal, no. Solo este valor de entrada solo va a admitir ceros y unos. Cuando trabajamos de binario, pasarlo a decimal. Por eso si ponemos, por ejemplo, el 1010, nos dice que en decimal equivaldría a 10. Okay. Bueno, aquí para un selector de frecuencia angular, digamos que queremos transformar una onda del sinusoidal o en forma de coseno a dominio de frecuencia. Tendríamos que una frecuencia, por ejemplo, de 60, ¿no? De 60 Hz. Le vamos a calcular y aproximadamente sería de 377 radianes por segundo. Si trabajamos con frecuencias más altas como de 2000, por ejemplo, tendríamos un valor de 12.566.37 radianes por segundo. Bueno, esto demuestra cómo la aplicación, las aplicaciones que tendrían estas fórmulas o leyes en relación a la ingeniería electrónica, utilizando como herramienta Visual Studio Community 2019. Algunas conclusiones que tenemos son, bueno, el uso de Visual Studio para integrar de manera eficiente interfaces gráficas con cálculos propios y relacionados a la ingeniería electrónica. También la implementación de los paneles dinámicos organizados por módulos temáticos que favorecen en esta navegación y experiencia del usuario, ¿no? Además que hemos abordado conceptos como lo que son la ley de Ohm, los amplificadores, la álgebra booleana, que se representan visualmente en Visual Studio. Bueno, y por último, este proyecto demuestra que la programación orientada a objetos va a ser una estrategia muy efectiva para desarrollar nuestras habilidades o competencias en relación a la ingeniería electrónica. Están las referencias y eso sería todo.